Bienvenidos a otro capítulo de Operación Crimen. Y hoy no quiero hablar de crimen, no quiero hablar de víctimas, eh, lo cual no significa que lo que trabajemos el día de hoy y sobre lo que vamos a conversar no sea importante. Le he llamado al capítulo de hoy preliminarmente el silencio honesto, el silencio que no miente. Y ustedes van a entender por qué. Porque vamos a hablar de neurodivergencia. Y esa palabra que a veces pueden ustedes escuchar con frecuencia y que no es muy entendida, tiene una significación especial. Ser neurodivergente significa que se tiene una forma diferente en la que su cerebro funciona, lo cual no significa que sea anormal. Tiene un espectro que, aunque en las clasificaciones nosológicas que usamos tanto psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, neuropsiquiatras, porque son las especialidades, pueden encontrar trastorno del espectro autista, Asperger, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, eh, trastorno o enfermedad de Tourette y muchas otras más, que aunque son definidos como trastornos, reitero, no significa que correspondan como tal a una enfermedad, sino una manera de percibir y de comportarse en el mundo. Maneras de percibir en ocasiones mucho más sensibles, en otras ocasiones no tan sensibles, elementos cognitivos a veces más inflexibles que otros, por eso muchos niños que están dentro del espectro autista tienden a ser bastante metódicos y cambiarles el orden les genera disrupción. Escuchan con mayor agudeza ruidos o sonidos que a los demás puede que no nos molesten, a quienes somos comúnmente llamados neurotípicos, es decir, que no tenemos este tipo de situaciones. Pero para hablar de neurodivergencia, pues no he invitado ni a una neuropsicóloga, ni a un psiquiatra, ni a un neurólogo. He invitado a un papá de un niño con TEA, con trastorno del espectro autista. Un niño que en este momento tiene 7 años y cuyos padres, la mamá también fue invitada por mí, pero lamentablemente la señora Silvana, a quien desde acá le envío un saludo especial por temas de salud, no nos pudo acompañar. Pero vino el papá, que además es un gran amigo, alguien que conozco desde hace ya muchos años, abogado, presidente de una colegiatura de abogados también aquí muy, muy importante. Doctor Gustavo Bello, bienvenido, un honor tenerlo acá. Doctor Belisario, pues para mí es un placer tener la posibilidad de tomar hoy día una conversación de un tema tan importante con usted y agradezco esta invitación. Claro que sí, y usted lo ha dicho, es un tema muy importante. Que no solamente vamos a hablar de lo que implica y de lo que vive o viven unos papás con un niño autista o neurodivergente, sino que vamos también a trabajar precisamente desde su experticia y del trabajo que usted ha hecho impulsando un proyecto de ley y con la buena noticia que además me acabo de enterar que ya es una ley, ahorita vamos a ampliar un poco eso, en relación con la protección de las personas neurodivergentes en Colombia. Estamos conversando tras bambalinas de cómo en países como Argentina, la
cultura está procurando esa protección. Ahorita también vamos a conversar un poco de eso con usted que es el experto. Eh, pero para comenzar, quiero que me diga cómo usted y su esposa empezaron a darse cuenta que tuvieron un niño neurodivergente. Belisario, resulta que dentro del marco familiar siempre se ha determinado cuando tenemos la posibilidad de tener nuestra primera hija, Sofía, y hoy día con aportes de cumplir 20 años, digamos el cambio tan significativo que hubo en su momento con Juan José. Ujú, Silvana esperó que ya llevaba más o menos unos 8, 9 meses el niño, en lo cual pues de una u otra manera todos y cada uno de los elementos constitutivos de experiencia y de realidades que nosotros hemos tenido con nuestros amigos y también con la hija que en el momento ya tenemos, vimos que él tenía unas condiciones y unos comportamientos totalmente diferentes. ¿Diferentes en qué sentido? Él ya no tenía la posibilidad de al menos hacer esos solitos, entre comillas, como muchas personas lo conocen. No tenía también la misma conducta de empezar a balbucear o hablar dentro de esas mismas personas que de manera regular, como yo los llamo, yo nunca digo en su momento anormal. Parece que esa ujú, palabra está fuera de contexto. sí, Creo que es como irregular, ujú, que los demás seríamos regulares. Y mucho más cuando empieza él a tratar de tomar en cuenta los alimentos. Vemos una variación desde su segundo y tercer mes, cuarto mes, quinto mes, donde él podía ya y recibía todo tipo de alimento, mientras que ya esa conducta desde la forma de mirar como muy a lo lejos, la forma de no recibir muchos alimentos, la forma sobre todo de empezar a llorar y no tener como una condición de un patrón regular, nos que generó cierta duda. Ella fue prácticamente dentro de esos 9, 10 meses que empezó a tener como una duda de decir que al niño le faltaba o tenía alguna condición especial. ujú, Yo siempre determinando y ajustado a Dios decía, no, eso simplemente son situaciones regulares de la vida. Pero ya cuando él ya cumple los 2 años, apenas empezando a andar, a tratar de caminar, apenas tratando nosotros de establecer la necesidad de mirar cuáles eran ese tipo de variables que él tenía, pues tomamos en cuenta y nos dirigimos a hacerle unos estudios muy profundos, porque los estudios que lógicamente dentro del marco del desarrollo de nuestras instituciones dentro de carácter de salud son de una u otra manera muy irregulares, porque a veces tomamos que este comportamiento de la diversidad o en su defecto del componente neurodiverso es diferente y creemos que simplemente nuestras abuelas nos enseñaron solamente dos palmadas y ya se le quitó este. No, infortunadamente nosotros veníamos de allá totalmente de acuerdo con el concepto errado y nos dimos cuenta, ya después de estos exámenes, que el niño tenía lógicamente alguna condición que más adelante, poco a poco, después de los 2 años y medio aproximadamente que empezó a caminar en las puntas de los pies. ujú, Empezaba a tener un comportamiento diferente con sus alimentos, a mirarnos diferente y a enfocarse en un solo patrón. Y ese patrón para él era especial. Y si nosotros totalmente le cambiamos el patrón, él de inmediato se incomodaba, de inmediato empezaba a sentirse como fuera de contexto y fuera de tono de lo que él en el momento paulatinamente realizaba. Y desde ahí fue donde nos dimos cuenta, identificamos, pues afortunadamente, nunca digo infortunadamente porque cuando Dios nos envía estas condiciones, creo que es para nosotros tener la posibilidad de aprender más y ujú, dentro de eso poder enseñar más a las demás personas. ujú. Muy bien. ¿Cuántos exámenes, diagnósticos previos tuvo el niño antes de que se estableciera que estaba dentro
del espectro autista o si ya se pudiera afirmar como diagnóstico que tenía en esa neurodivergencia el trastorno del espectro autista. Inicialmente, cuando el niño ya tratábamos, nosotros teníamos como esa idea de que de pronto tendría alguna condición. Silvana se colocó a profundizar mucho y a leer mucho sobre la particularidad. Nos sentamos a hablar sobre el tema y tuvimos a bien tomar unas citas en una institución donde trabajé más de 20 años y posteriormente también tener un soporte de apoyo de otra entidad de salud, la cual pues creíamos que era importante para saber si estábamos equivocados o entender un poco más sobre la condición. En esas dos nos demoramos aproximadamente casi 18 meses más o menos, mm, 18 meses, donde inicialmente se estaban tratando de darle a él unos componentes específicos como fueron exámenes del trastorno del sueño, Ujú, exámenes de carácter psicológico, comportamientos de desarrollo de carácter psiquiátrico y también colocaron algunos exámenes también de abocados de ruido o de sonido de oídos y otros elementos que también de una u otra manera establecían todos los neuropediatras para tener la firmeza y certeza de que él en el momento tenía esta condición del TEA. Sí, en esos 18 meses fue la verdad un sacrificio un poco muy fuerte también para Silvana porque ella estaba convencida de que en su momento había alguna situación especial, ujú, pero que de una u otra manera teníamos la posibilidad de solucionarlo de fondo, de tratar de sacar avante y leer y determinar dónde teníamos la posibilidad de ir a darle un manejo significativo. Pero pues después de los 18 meses nos hicieron una junta médica en la cual lógicamente determinaron, de acuerdo después de tantos y tantos exámenes, fueron alrededor de unos 29 30 exámenes, más o menos contamos, para poder llegar nosotros a tomar lógicamente esa misma condición de escuchar a la junta médica y pues el dictamen dentro de Juan José hoy día, pues tener el espectro autista. ujú. Y fíjese que con lo que usted nos ha mencionado aquí hay varias cosas importantes. Una de esas, precisamente, la dificultad que tiene el sistema de salud en el trabajo y la detección de todo ese espectro de la neurodivergencia. Fíjese que usted lo confirma, tuvo que recurrir a una institución en la que usted laboró, tuvo que recurrir seguramente a otros especialistas de manera privada para pagarlos por su cuenta, porque pareciera como que el sistema de salud no cuenta con todos los recursos del paso a paso para hacer ese tipo de trabajo. Y otro elemento importante, la gran cantidad de impresiones diagnósticas erradas que se dan cuando los niños, y digo niños porque el TEA puro es más presente o prevalente en términos de género en niños que en niñas. Cuando estos niños tienen esta sintomatología y se les confunde con otro tipo de sintomatología, ¿sí? Como usted mencionaba, ¿sí? Cree que son problemas del comportamiento, ¿sí? Tras bambalinas hablábamos precisamente de lo que hace algunas décadas se le llegó incluso a denominar a varios de los síntomas y signos de el espectro autista, pues que en esa época no se había definido y que llamaban psicosis infantil. Imagínese llegar a ese punto de darle, de ponerle esa etiqueta a un niño o a una niña neurodivergente. Pero quiero que nos cuente cómo es un día con Juan José, cómo es desde que se levanta hasta que se va a acostar, qué es lo que se vive con el niño. Doctor Belisario, es importante el desarrollo de el contar el día a día de Juan José. Nosotros en su momento lo que se hace es tratar de vincularlo siempre dentro del marco de la familia, pero saber, entender que él desde hace aproximadamente unos 3 años está durmiendo solo, porque hasta los 4 años dormía abrazado y en su momento, dentro de poder dormir, si ya estaba fuertemente abrazado, no podía yo
lógicamente, salirme y tenía que quedarme durmiendo con él ahí. Lógicamente, esos 4 años iniciales, no obstante, son de lucha y sacrificio donde a veces pasábamos noches enteras porque a él no tomaba la relación de cogerle el sueño. Empezaba a repetir todo lo que vio en su día. Todo, todo, todo lo repetía. En su momento entonces, por fortuna hoy día, ya él duerme solo. Él en su momento despierto, 5, 5:30 de la mañana, salgo hacia su habitación. Ahora su habitación y algo importante, no podemos despertarlo de una manera diferente, sino es saludándolo, dándole la mejor alegría del día, que se levante y recordándole que ellos paulatinamente necesitamos de manera permanente Ujú, decirle qué es lo que va a hacer ujú. con antelación. Entonces, desde la noche anterior le digo que va a dormir, pero que va a madrugar a estudiar. Espero unos 5 minutos que ya se desacadore como técnicamente la abuela nos enseñaron. Ajá. Se retira toda su ropa. Hay una condición especial ahí. En algunos momentos le puedo decir, retírese la ropa, en algunos momentos lo tengo que hacer yo. En algunos momentos le tengo que decir, en este momento, 7 años y todavía él no controla el flinters. Es decir, todavía utiliza pañal. Ujú. De inmediato tomo, lo desnudo y conmigo se tiene que ir a bañar porque él cree en el baño simplemente que va a ir a jugar o a tomar todo el champú o acabar con todo, lógicamente, lo que está dentro del baño. Ujú, Entonces, tengo que bañarme con él y enseñarle el respeto de su cuerpo, ujú, enseñarle todas las partes íntimas, pero sobre todo especificar que él no puede ni tocar a los demás ni él hacerlo, de dejárselo hacer de otra persona. ujú, Desde ahí empezamos como esa conducta de educación. Ya tomamos el baño, salimos rápidamente, lo visto rápidamente, dentro de como lo voy vistiendo, yo también me voy vistiendo. Es decir, la ropa tiene que quedar ya prácticamente desde la noche anterior lista, porque él en el momento, la situación de la espera no es muy, muy grata para él. Nos vestimos rápidamente, desayunamos rápidamente, desayuno de Juan José en ese momento. Simplemente un yogur de una marca X, porque si se la damos Y, no lo recibe. Dice, no sirve y lo botó a la basura. Un queso también de dedo de una marca X, porque tiene que ser así y si no, entonces no lo come. Lógicamente, dentro de ese mismo componente tenemos la posibilidad de darle también otro elemento importante, de los cuales siempre nos ha servido mucho para que todo el tracto intestinal de él surta un buen efecto, porque si no comía cualquier alimento e infortunadamente podía él tener un daño de estómago muy fuerte y para poder controlarlo es muy complicado. Entonces, de inmediato a veces le doy por algunos espacios de meses ese tipo de medicamento para que él esté ya un poco más regulado. De inmediato ya se despide de la mamá y de la hermana y de inmediato salimos hacia su colegio. Ya lo llevo al colegio, como repito, él está escolarizado, hoy día está en primero de primaria, se queda en su colegio, ya tengo que, dentro del transporte que hago desde el apartamento hasta su colegio, tengo que informarle y decirle, no golpear, no morder, no escupir, no correr. Porque dentro de las mismas condiciones del colegio, donde muy gratamente siempre nos han abierto las puertas, que también es una situación muy difícil en nuestro país hoy día, lo aman, le ayudan, están con él siempre de una u otra manera, dando lo mejor de sí. Y la verdad que agradezco aquí, ante usted, ante Colombia, de verdad que ese colegio es tan especial donde nos abren las puertas, muchos colegios donde infortunadamente no lo hacen, ujú. porque creen que él de pronto es una carga. Afortunadamente lo vemos de esa manera. Ya lo dejo en el colegio y me voy a trabajar. Ya posteriormente, dentro de ello, sé que a las 2 de la tarde, 2:30, tengo que ir por él. Si yo de pronto llego a las 3 de la tarde, él ya está incómodo totalmente. Y ese resto de tarde va a ser muy difícil. Lo recojo y lo llevo una vez al apartamento, ya se queda, sea mi hija, o sea Silvanita también con él, o de pronto hasta yo, y de inmediato él va ya repitiendo todo lo que hizo y también diciendo, sí, helado, tienda, o si no, la alimentación para la mamá, arepas, formas 4. Muy paradójico porque posteriormente le contaré lo que nos pasó también yendo fuera del país, donde
siempre él, de una u otra manera, determina que tiene que comer es eso. Ujú. Y ya de forma especial, pues miramos qué tareas tiene o en su momento ya está teniendo tareas en el colegio. ¿Y qué hace él? Nosotros debemos de tener una lucha especial para que él en el momento no se pegue a las pantallas, ni a su tablet, ni al computador, ni a un teléfono, porque de una u otra manera hemos evidenciado que también, infortunadamente, le causa mucho retroceso. Ujú. Ya en el momento llega la noche y tratamos, dentro de lo que es más posible, después de que esté en pijamado, a las 9 de la noche, que él ya esté durmiendo. Tratamos de hacerlo porque en algunas ocasiones no lo permite. Él no quiere. Dice, no me gusta, no me gusta. Y si lo hacemos no me gusta, entonces él ya quiere venir a actuar de la forma de golpear, de morder. Por eso siempre la misma condición de repetición permanente para que él no lo haga. Ya simplemente tenemos la oración con él. Yo le doy una oración, ya él se sabe de memoria. La inteligencia de ellos es brutal. Ujú. Ya posteriormente, hay que dormir con sus osos. Los tapa, él mismo se acuerda. Listo, hijo, buena noche, que descanses. Que descanses, hijo. Todo lo que yo le digo, él me lo repite. Es decir, no tengo una conversación con él, simplemente repetitiva. Si yo le digo hola, él me dice hola. Si yo en su momento le digo alguna condición que debemos de hacer, él también la repite. Simplemente es la rutina dentro de un día, digamos, regular de que él va al colegio. Diferente un sábado o un viernes a un sábado, porque si está todo el día en la casa, si de una u otra manera tengo la posibilidad de sacar o de ir a dar un descanso en un centro comercial o al club o algún lugar, él depende cómo esté su día, depende cómo él se sienta. Eso es prácticamente el componente de un día con Juan José, el doctor Belisario. Mire que usted me hace pensar varias cosas y la primera es, bueno, lo que uno logra aprender precisamente de, de niños y niñas neurodivergentes, ¿sí? Cómo se vuelven en cierta forma maestros. Y lo digo por una experiencia reciente en mi labor pericial. Eh, Se me solicitó hacer una valoración y un análisis de toda una historia clínica muy completa, transversalmente, de un niño de 9 años con trastorno de espectro autista nivel 3. Y ese nivel 3, palabra más, palabra menos, implica una limitación muy fuerte en la comunicación verbal, de tal manera que su nivel de comunicación es muy gestual, también bastante psicorrígido en sus rutinas, pero esta evaluación se me pidió mirando para beneficio del menor, que fue la razón por la que la acepté, por esos supraderechos del niño, que se le diera al papá una sustitución de medida. El papá estaba privado de la libertad por X situación y se pedía que por el bien del niño estuviera con la compañía de su papá. Y entonces el fiscal en su momento decía, pero si tiene la mamá, ¿para qué va a necesitar el papá? Y yo tuve la labor de demostrarle eso que usted hoy nos ha ilustrado, cómo el niño, en este caso, como usted lo muestra con Juan José, con su hijo, este niño también tiene una vinculación impresionante con su papá. No le hacía caso en las rutinas a mamá, porque papá era quien, desde que él abría los ojos en la mañana hasta cuando los cerraba en la noche para dormir, sabía sus rutinas, le entendía su lenguaje no verbal, lo sacaba, le entendía cuáles eran los juegos o las rutinas que le agradaban y con base en eso inclusive estaba avanzando en varios temas de comportamiento. Cuando el papá es privado de la libertad, el niño se retrocede y empieza a tener dificultad en control de esfínteres, se va a tener serios problemas de conducta, ¿sí? Em, Varios insomnios, bueno, muchas cosas difíciles también para él. Y es ahí donde yo intervengo y le explico precisamente a un juez que rompiendo sesgos y mitos
en este caso en particular, con todo el respeto que me merecen las mamás, mamá no era la mejor cuidadora para él, sino que necesitaba la presencia continua e ininterrumpida de papá. Afortunadamente lo comprendió y afortunadamente le dieron la sustitución de la medida a domiciliaria. Y aquí es donde también quiero que analicemos el tema y es, nosotros en Colombia, en proyectos de ley, de protección, de comprensión de la neurodivergencia, ¿cómo estamos? Pues sinceramente hay unas conductas que siempre como profesional en derecho he dicho. Podemos tener 11.000 leyes en Colombia. Lo importante es que de una u otra manera se cumplan. Ajá. De, de una u otra manera, sé que dentro del mismo proyecto de ley 535 de 2026, hoy día ya ajustado significativamente solo para estar sancionado, es decir, firmado por el presidente de la República, donde ya el 18 de junio de esta anualidad pues se determinó, hace una relación de carácter especial para, no obstante, simplemente personas en condición de esta neurodivergencia y simplemente de TEA, sino de muchas personas que lógicamente también necesitan el mismo soporte. Ujú. ¿Por qué lo decimos? Sabemos y entendemos de que el derecho es un componente simplemente de desarrollo para conductar simplemente a personas que están fuera de algún contexto. Por ende, entonces, esta ley está ajustada es para darle un derecho de fondo a algunos seres humanos como Juan José, que dentro de la fortuna que tenemos, que contamos con él, de verdad en todo momento nos enseña y tanto así que esta ley, no obstante debe estar ajustada para estas personas que tienen esta hermosa condición, sino que debe estar determinada también para los cuidadores. Es un punto especial, un punto que de una u otra manera sabemos y entendemos. Si no tenemos un estudio importante, si no hacemos de forma específica esos análisis profundos para saber que esta persona necesita un soporte y mucho más, dentro de esa persona el cuidador ya no va a ser uno, sino como en mi caso, dos de las personas que van a estar enfermas. Esta ley de verdad me parece de carácter especial. Rogamos siempre a nuestro gran Dios que tengamos la posibilidad de verla ya dentro de todo su esplendor, que la practiquemos y que sobre todo entendamos un poco más dentro de esos componentes de lo que es conducta, pero también ajustados a un comportamiento y con una base fundamental de lo que es la cultura y la educación. Si todos nosotros entendemos esto y si de una u otra manera establecemos que no quede como ley muerta, aunque sea firmada, es decir, que tenga la sanción presidencial, de una u otra forma, las instituciones, la sociedad, el Estado tendrá de verdad una mejor connotación y para mí, dentro de todo lo que hemos leído y lo que hemos estudiado en estos mismos años, aprendiendo, todos los días aprendiendo para enseñar, un buen resultado y seguro que de forma específica estos niños y niñas van a avanzar y mucho más también dentro de todos los que son los componentes de desarrollo de salud de las instituciones, van a ahorrar muchos recursos. Es lo que de una u otra manera determinamos. ¿Por qué quiero conectar esto? Porque a veces nos da mucha tristeza, donde Juan José en ese momento lleva un mes y medio sin terapia. Le he pagado de mi bolsillo unas terapias, porque siempre con el desarrollo administrativo de este país se dice, no, espera un momento porque estamos haciendo la licitación. Entonces, mientras pasa la licitación, niños como él, inicialmente desde cuando se pueda, decimos nosotros, identificar, porque hablando con el maestro determinaba así que aproximadamente a los 7 años es que se puede establecer de fondo si es un espectro autista, pero si ya se va identificando, Ujú. lógicamente esa misma condición de paso a paso y de recuperación de lo que es una terapia, le va a dar significativamente un de verdad adelanto y sobre todo lo va a estabilizar para más adelante cuando ya de forma específica se tiene el diagnóstico. ¿Qué pasa? Porque esperamos lógicamente que pasen 3 o 5 o 7 años
o personas que infortunadamente dentro del marco de la falta de conocimiento van a decir, no, es que el niño simplemente molesta mucho, es que es un poco inquieto. Pero si no hacen estos estudios, más adelante, infortunadamente, podemos nosotros pues ver condiciones que son muy, muy tristes, en verdad, porque la familia, ya esa persona no va a estar encajada y las demás creían que de una forma u otra era por molestar o que era simplemente una persona, un niño que tenía un mal comportamiento porque era, entre comillas, maleducado y no era eso. Era simplemente la falta de un Estado social de derecho que trae la Constitución del 91 para poder precisar y que todos y cada una de las instituciones, repito, la sociedad, el Estado, nos concienticemos que estas personas de verdad necesitan ayuda, y repito, por tercera vez, ayuda también a los cuidadores, porque en el caso particular, yo lo digo con abierto modo, también Silvana ha cogido una condición importante de salud por las mismas situaciones de estar tan atenta del niño y por mirar las mismas problemáticas que pues, de manera especial trae el día a día y que se carga, porque es una madre, es una esposa, es una trabajadora, es una docente, es una persona que lógicamente tiene que estar atenta y pendiente hasta de una u otra manera de educar al hijo más grande que tiene, dice ella, que Su soy yo. esposo. Es muy difícil. Entonces, cuando nosotros de una u otra manera miramos el marco normativo que el doctor Belisario me pregunta, yo de una u otra manera hago todo ese parangón, porque creo que no simple y llanamente debemos de mirar el desarrollo del marco de una ley para darle simplemente como pañitos de agua tibia, sino que lo podamos de fondo y de forma solucionar para tener, lógicamente, una mejor sociedad y a quienes en el momento tenemos desarrollo típico, tener ese mismo sentido de pertenencia y compromiso para las personas que de una u otra manera tienen alguna condición como es el TEA a hoy día. Ujú, muy bien. Explíquenos, de acuerdo también a su experiencia, lo que ha tenido que estudiar en relación con la neurodivergencia. ¿Cómo es que en otros países, como lo que usted me comentaba de Argentina, ya culturalmente tienen precisamente esa comprensión y ese respeto por las personas neurodivergentes? Dentro de lo que he tenido la posibilidad de estudiar, porque esto es un estudio, un aprendizaje diario con Juan José. En Argentina, ellos de una u otra manera entendieron la necesidad de poder soportar y de darle un mismo componente de fortaleza a las personas que tengan este mismo desarrollo de neurodiversidad. ¿Cómo lo entendieron? Dentro de ello también hay un marco normativo, desde ahí empezaron, hay un respeto simplemente por el otro. Tanto así que lo podemos decir que tenemos unos ejemplos específicos que ellos utilizan. Allá en Argentina tienen la hora del silencio, donde puede salir esta persona, acompañado lógicamente de un adulto responsable, a el parque o a un centro comercial o a un supermercado y en su momento todo debe estar en silencio. Debe estar en silencio para poder que esta persona, dentro de ellos, si en el momento tiene algún soporte auditivo para que lógicamente pueda darle un mejor manejo al ruido, o en su momento si no lo puede hacer, o cualquiera de las condiciones, pueda caminar tranquilamente, devolverse a su casa y saber que en el momento va a estar tranquilo y no va a tener alguna de las mismas malas experiencias que hemos tenido también con Juan José, de tirarse al suelo, de golpearse, tratar de morder a las demás personas. Entonces, de una u otra manera veo que el sentido de pertenencia de una sociedad es donde es el punto fundamental, máxime de todo, pues recogido dentro de un componente normativo. Otro elemento importantísimo que de una u otra manera se denotó y hoy día, cuando acabamos de pasar en este mundial, veía en algunos de los medios de comunicación de Argentina, donde tenían una publicidad muy bonita. Cuando usted juega tenis y cuando ya las bolas no sirven, las partían a la mitad y a las sillas se las colocaban en cada una de las patas, como decimos nosotros coloquialmente, para poder que ellas no tengan ese ruido. Y lógicamente Chillido. no, el chillido que Mm, llamamos nosotros, sí. y no en el momento vaya a afectarle
de esa manera a la persona neurodivergente. Yo pienso que esos son pequeños pinos que lógicamente construyen y por ende también dentro de lo que leía en habla hispana, hablando de lo que es Sudamérica, en Argentina es el lugar donde más niños en condición de autismo tienen. Entonces, la preocupación dentro del marco de un Estado, repito, de una sociedad, de las instituciones, de verdad entra a jugar un valor de carácter especial y hasta importante, porque vemos que de manera específica de verdad pueden avanzar de una forma muy especial, muy significativa, y dentro de ese mismo componente, la recuperación, entre comillas, de ellos, o al menos la calidad de vida de ellos, puede mejorar un tanto y lógicamente hace pensar a muchas personas. Quiero hacer una claridad muy difícil de lo que infortunadamente uno ve por la falta de conocimiento, de pronto de publicidad, puede ocurrir, donde uno dice, vamos con Juan José y una señora de pronto de una avanzada edad de 65 años, ve que de pronto el niño en su momento se lanza al suelo o se va a golpear. Entonces hay muchas condiciones. La señora de pronto dice, oiga, pero coja al niño, no lo deje que se golpee. U otra vez dice, no, discúlpeme señor profesor, falta de 3 manazos y se le quita eso. Le voy a ser muy sincero, doctor Belisario. Cuando no tenía tanto conocimiento y tanta profundidad sobre esto, y hemos leído, yo me molestaba mucho. Decía, no, no, déjeme, señora. Pero en este momento, al ver pues infortunadamente la ignorancia de un pueblo donde no tenemos las bases fundamentales desde el marco del respeto, y mucho más dentro del desarrollo de un pueblo que lo necesita de verdad en este instante, simplemente tomo silencio, cojo a mi hijo, le digo a la señora, no, disculpe, gracias, y me voy porque pues es así. Pero ¿sabe qué sí me ha parecido más importante? Que los jóvenes hoy día, dentro de ello, son un poco más ajustados a la realidad y en el Ujú. momento dicen, tranquilo, sí, él puede, él es autista, él es autista, él es autista. Y dentro de ello, a veces hasta lo ayudan a uno y empiezan a hablar con uno. Es que yo tengo un primo, un tío, un amigo Ujú. que también en el momento, oiga, eso es muy difícil y ustedes de verdad muy complicado. Entonces uno dice, ¿será que también es importante de una u otra manera formar, como de una u otra manera, de esa forma lo hice con mi madre y tuve que enseñarle, de decirle, y aquí a Colombia y a todos les digo, no decir cuando una persona tiene una condición, ejemplo ahorita como el TEA que estamos hablando, ah, es que el niño tiene un problema. Este tema no es así. Tiene una condición, Ujú. pero eso no es problema. Y a mi madre tuve que enseñarle eso, que no es un problema, es una condición. Y el amor de ellos es tan grande y cuando en el momento de inicio a esta invitación, doctor Belisario, usted dice que es el silencio de las voces y el amor, Ujú. porque ellos en el momento nunca hacen nada, como entre comillas le diríamos nosotros, por causar daño, sino simplemente porque es una reacción a no poder de su mundo diverso expresar algo que sienten y que quieren en su momento. Ujú. Y quiero que en su memoria también quede y recuerden algo que usted mencionó ahorita con el Mundial, y es de un jugador y un papá amoroso, así como usted, Cucurella, quien precisamente usaba su melena. ¿Sí? Imagínense lo incómodo que es para un jugador tener semejante melena, correr, sudar, trajinar con ella. Y cuando él se lo preguntan, él dice, es que este es el símbolo que mi hijo sigue en el televisor cuando me ve jugar. Es la manera como mi hijo autista me identifica. Usted lo ha dicho. Es desde el amor, es desde la comprensión. Y quiero leerlos en los comentarios, porque sé que esto va a llegar a muchos de ustedes de manera directa o indirecta, en el sentido de la neurodivergencia o de lo que tenemos precisamente que cambiar en la comprensión y el respeto a la neurodivergencia. Mi querido Gustavo, gracias por estar acá. Hasta la No, próxima. pues el gusto es mío. En verdad, sabemos y entendemos que estos son temas para muchos muy regulares, pero para nosotros que el día a día tenemos esto,
que enfrentamos esto con todo el amor, el soporte y la alegría, es muy especial. Si hablaba de Cucurella y decía yo, como este jugador dice, voy a jugar al Real Madrid, pero primero, si aceptan y si yo tengo todas las mismas condiciones para mi hijo, en el momento yo lo hago. Si no, no lo hago. No acepto. Es, Ajá. es decir, es simple y Sí. llanamente ese sentido de pertenencia y esa misma conducta que un jugador que está en el Real Madrid simple y llanamente puede hacerlo porque sí, pero en el momento toma la decisión si su hijo está bien. Y así de una u otra manera, les digo, nosotros debemos de tomar esa decisión. Si nuestros hijos están bien, si de una u otra manera cada uno de nosotros podemos identificarles que tienen una condición, hay que soportar y ayudar. Y termino con esto, doctor Belisario. En el día de hoy tuve la posibilidad de llevar a mi hijo a una cita médica, como siempre. Y me parece importante cuando hablo con uno de los médicos y me dice, qué chévere cuando viene mamá y papá y cuando está el niño. Porque de una u otra manera es unión de carácter familiar y ese mismo soporte de carácter especial para el niño es de verdad algo que de manera específica le va dando a él un orden y lógicamente va tomando y va tornando una condición de amor, de poder compartir y lógicamente ser un poco más sociable dentro del marco de lo que es una sociedad que esperamos, aspiramos y deseamos que tenga un cambio y que dentro de ese cambio de verdad lo hagan con todo el amor y con toda la misma necesidad de poder soportar y de darle un poco de cambio y sobre todo de el punto de partida y de llegada a niños y a personas que tengan alguna condición de esta situación de neurodivergencia. Muchas gracias, de verdad, muy gentil, muy agradecido como siempre, estimado doctor Belisario. A Hasta usted la mil próxima. gracias. Recuerden, esto es Operación Crimen. Los leemos. Hasta la próxima.